Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo de la Cruz, los saludo de manera muy afectuosa a ustedes amigos. Hoy te voy a platicar del día en que conocí por fin a un agente banal. Quédate, no te vayas. Bueno, bienvenido a este tercer episodio del podcast. Como ya lo viste, este lugar es el apto para ti que haces importaciones o que andas buscando hacer alguna importación. En este caso te voy a platicar de un relato muy personal, el día en que conocí a un agente banal. Bueno, pues yo en realidad corría el año de 2009, ya para ese entonces ya había justamente egresado de la carrera, se imaginarán un joven de 21 años, entusiasta, con mucha energía para pues comerse todo el mundo. Claro que todavía la tengo, por supuesto, pero en aquel momento pues tú sabes que tienes una carrera por recorrer y en ese entonces pues traes todo el ímpetu y las ganas como cualquier carrera que vas recién iniciando, ¿no? No era la primera vez en realidad que conocía a un agente banal, digamos, ya en algunas ocasiones lo había visto pasar a otros agentes banales de vista, pues para mí eran unas figuras, te has de imaginar, muy misteriosas, unos señorones, unas personas pues ya que tienen cierto estatus en el tema aduanal. Y bueno, para no hacerte largo el cuento, pues corría el año de 2009, como te decía, yo ya estaba de vuelta en mi ciudad, el puerto industrial de Lázaro Cárdenas. Para ese entonces ya había tenido un par de trabajos relacionados con las agencias aduanales, situación pues que de cierta manera me obligó, me forzó a pues querer abrir con todo entusiasmo mi primera empresa, que junto con otros socios, un par de ellos, pues abrimos una empresa con servicios logísticos, pues porque era un puerto nuevo con mucho potencial de crecimiento y varios de los servicios que se ofrecían, que se necesitaban más bien, no estaban ofertados en el mercado. Pues esa fue la intención principal de querer abrir esta empresa. Pues bueno, funcionó. Sabrás, como cualquier emprendimiento, llámale inexperiencia, llámale que el mercado iba muy rápido o que lo entendíamos de una manera diferente. Pues bueno, de repente las cosas no iban quizá tan bien en esa empresa. Qué curiosa situación, lo que me ahorilló a conocer a este agente banal. Recuerdo que de repente en algún negocio que tenía una operación de despacho anal, conozco a alguien que me pide unas exportaciones, con mucho gusto las canalizo, las hacemos, y para ese entonces, después de rebote, conozco otra persona que me habla de frontera, si no mal recuerdo era alguna ciudad del norte, y me dice: ¿sabes qué, Ricardo? Fíjate que hay un agente banal que quiere abrir una oficina en Lázaro Cárdenas, pero resulta pues que no conoce allá. Quería ver si tenías la oportunidad de que lo atendieras, que vieras qué pudieran hacer con él, etcétera, etcétera. Pues ya sabrás, yo estaba, esa es mi oficina muy pequeña, pues se había pintado las cosas, era una oficina muy sencilla en realidad. Pues de repente la noticia me llama mucho la atención. Digo, por supuesto que sí, señor. Pues no era algo que yo esperaba. Y era algo así como que, pues está ahí, va a llegar al rato y ojalá que puedas platicar con él. Pues ya te has de imaginar, en ese momento pues dije, ¿qué voy a hacer, no? Para mí los agentes aduanales, con lo que te comentaba anteriormente, pues eran unas figuras, son unas figuras de mucho estatus, y yo los veía como algo muy inalcanzable, algo como una personalidad, es más, casi como un título nobiliario, ¿no? Pero entonces pues ocurre que me pasa el celular, pues ya sabes, tardo tiempo en animarme a llamar, marco, y pues resulta pues que lo conozco. Este agente banal venía de Manzanillo queriendo abrir una oficina, como te lo digo, aquí en Lázaro Cárdenas, y pues se hizo. Tuvimos una primera charla, fue en un restaurante. Él venía acompañado de otras personas de su confianza, y pues por supuesto que pues alineamos en muchas cosas, coincidíamos porque pues yo conocía por supuesto a Manzanillo, que había estudiado ahí y vivido durante un poquito de más de 4 años, pues por razón que pues había mucho tema de conversación, ¿no? Pues con ese agente banal, después de un par de cosas, acaba la comida, pues era el jiji jajaja, terminó ese evento, pues ellos se fueron a
los acompañantes con los que venía, pues a seguir el rumbo en la ciudad, pues nos quedamos a platicar en la oficina, ¿no? Pues ese fue el momento en el que conocí a un agente aduanal, y pues charlamos un poco, hablamos acerca de qué podíamos hacer, que bueno, más bien él me pidió si podía la oficina funcionar como su domicilio fiscal para iniciar operaciones, porque tenía ya su registro local prácticamente en proceso y necesitaba un lugar donde poder depositar. Claro que en ese entonces tal vez no tenía él el sitio, o no lo había hecho por X razón, no lo sé. Pues al final del día pues resulta pues que sí, que le dimos para adelante, se dio el registro local, obtuvo su autorización, bueno, ya la tenía, se generaron los papeles, llega la autorización para operar en Lázaro Cárdenas, y pues qué padre, con mucho gusto, ¿no? Y pues así, al final terminé trabajando con este agente aduanal en su empresa por más o menos un periodo de 5 años, que calurosamente pues le mando un saludo, Edgar Fernández Madrid, ojalá estés escuchando el podcast, y pues bueno, es una empresa donde aprendimos bastantes cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí formé gran parte de los conocimientos que terminé aplicando pues ya en mi tema personal y en las empresas que después me tocó dirigir, ¿no? En ese sentido, pues fue muy padre el conocimiento, pues ya has de imaginar, poco a poco me relajé en el trato, pues entendí que al final del día pues era parte importante conocer a personas importantes, personas que estuvieran inmiscuidas en este medio, y sobre todo pues que pudiéramos aportar o colaborar en algún sentido, ¿no? Esa fue una de las experiencias quizá un poco de temor. A la fecha pues ya he tenido el placer de conocer varios agentes aduanales muy buenos, por cierto, otros quizá con algunas necesidades para mejorar. Sin embargo, pues gustosamente tengo el placer de conocer a varios de ellos, que son unas finísimas personas, en el sentido de que pues cada quien vela por sus negocios, y sobre todo que pretenden siempre hacer las cosas de manera muy muy correcta y adecuada, ¿no? Entonces ese es el tipo de agentes aduanales con el que afortunadamente me he rodeado. Y pues ya a la fecha del día de hoy, pues como te digo, son numerosos los agentes aduanales con los que tengo contacto, con los que tengo el placer de hacer importaciones, negocios, en fin, ¿no? Y la primera vez, pues sí, como todo primer episodio, resulta siempre ser un tema que quizá ahí te dé un poco de nervio, ¿no? La primera vez que vas a conocer a un agente aduanal, ¿no? Pero no pasa nada, son también personas que son pues amables como nosotros, que tienen sus necesidades como cualquier otra persona, y que por supuesto aquí tiene mucho que ver el tema en cómo te desenvuelves y qué es lo que buscas de un agente aduanal, ¿no? Ahora, vale la pena después de la historia hacerte una pequeña precisión muy importante, porque tú que me escuchas quizá ya conoces qué es un agente aduanal, y a lo mejor por el caso contrario tal vez lo confundamos con algo que no es. Te voy a explicar brevemente la diferencia. Un agente aduanal, de entrada te concuerdo, no es un empleado de la aduana, porque en varias publicaciones de medios nacionales, incluso locales, incluso nacionales, suelen tener esa confusión y ponen, por ejemplo, agente aduanal, la última nota que hubo, ¿no? Extorsiona a inmigrantes en Matamoros, ¿no? Y bueno, ahí se genera una gran confusión, porque un agente aduanal, insisto, no es un empleado del gobierno. Pero bueno, esos son los que trabajan para el SAT actualmente, y ahora que se cambió a la agencia de aduanas mexicana, pues que le cambian el nombre, pues van a trabajar para esta otra parte de dependencia del gobierno, ¿no? Sin embargo, repito, esos son empleados, funcionarios públicos. Los que trabajan para la aduana pues pueden ser verificadores, administradores, subadministradores, oficiales de comercio exterior, en fin, quien realmente trabaja para la aduana es un funcionario público. Por el contrario, un agente aduanal en México es, de acuerdo, vámonos a las leyes, al artículo 159, para no hacerte muy extenso, es una persona autorizada por la Secretaría de Hacienda, por el gobierno, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que
El gobierno le da una autorización a una persona física, por la cual se llama una patente aduanal, para que él despache mercancía de importación, exportación de terceras personas, ya sean personas físicas o morales, etcétera, o lo que fuere, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia entre un agente aduanal y un funcionario de la aduana. Recuerda que no son lo mismo. Esta patente es como el equivalente, de cierta forma, a las notarías, ¿no? Que el gobierno te da una notaría para ejercer funciones y para pues dar fe y legalidad. Esto es prácticamente, digamos, muy similar. Sin embargo, acá las principales funciones de una patente, que también traes derechos, pero por consiguiente tienes obligaciones muy fuertes. En el tema del agente aduanal, pues bueno, te da la autorización para despachar todas las mercancías de bastantes importadores y exportadores por 4 aduanas hasta la fecha. Al momento puedes tener 4 aduanas como agente aduanal. Obviamente pues te da el derecho a cobrar por esos servicios, pero la obligación que tienes es pues que las mercancías cumplan con todas las regulaciones que deben cumplir, que te asegures que se paguen los impuestos que se deben de pagar y sobre todo pues que se haga todo, cumpla con las formalidades del despacho. Es decir, no andes contrabandeando, porque lo peor que puede pasar es pues que también, aparte de que eres como agente aduanal responsable solidario de lo que no se pague, de lo que no se cumpla, que no cumpla tu importador o tu importación, un pedimento que tú firmaste, pues vas a ser responsable de lo que fuera, lo que suceda, lo que determine el SAT respecto a esa operación, ¿no? Además, lo peor que puede pasar es que también pues tengas que cumplir con pena corporal, que es decir, que te metan al bote como agente aduanal por alguna operación que sea muy, muy grave, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, amigos, entre un agente aduanal y un funcionario de la aduana. Digo, sin hacer el menoscabo, pues los dos son indispensables, pero hoy te quería platicar acerca de mi experiencia cuando conocí a mi primer agente aduanal. Yo soy Ricardo de la Cruz, espero que te haya gustado muchísimo este podcast. Ya sabes, este es el lugar donde vas a aprender de importaciones, también de exportaciones. Es el lugar donde vas a escuchar de las experiencias que me han pasado y próximamente de mis invitados. Si te gustó este tercer episodio, por favor no olvides seguirnos en Spotify, en YouTube. Pronto vas a poder también suscribirte al canal para que te recuerde cuando estamos subiendo un nuevo episodio, y en Facebook también, seguramente si nos ves, no olvides el like y compartir el video. Nos vemos en la próxima, muchas gracias.